invitación y bueno, por sus palabras tan emotivas del doctor Lara, me llegaron mucho. Bueno, vamos a platicar hoy sobre el manejo del cáncer de mama avanzado hormonosensible. Realmente es un tema muy padre ahora de platicar. Hasta hace pocos años lo más interesante y de lo que todo el mundo hablaba era el cáncer de mama HER2 positivo, y ahora este subtipo de cáncer de mama recobra una importancia muy relevante porque ahora tenemos varios fármacos y varios blancos moleculares que nos han permitido tener grandes avances en esta población del cáncer de mama y que bueno, es la más frecuente y en la que más nos enfrentamos en nuestros pacientes. Entonces, a manera de introducción, sabemos que el cáncer de mama metastásico representa del 3 al 5% de todos los casos de mujeres que se presentan al diagnóstico. En México incluso tenemos una proporción más elevada de cáncer de mama avanzado al diagnóstico, que es más o menos de un 10%. También sabemos que aun cuando las pacientes se presenten en etapas tempranas, tienen una probabilidad que llega a ser del 25% para tener recaídas de forma posterior y que finalmente llevan al pobre desenlace de una paciente. Una vez que la paciente tiene cáncer de mama metastásico, sabemos que su supervivencia a 5 años es alrededor del 5 al 15% y que solamente desafortunadamente alrededor del 10% de estas mujeres van a tener supervivencias a largo plazo, pero bueno, sí tenemos muchos avances que seguramente nos permitirán aumentar este número de pacientes. Y bueno, que la paliación es vital considerar en este grupo de pacientes, además de mejorar la supervivencia global, porque queremos que estas pacientes vivan lo más posible y lo mejor posible. Entonces, los factores que determinan la elección del tratamiento en una paciente con cáncer de mama metastásico hormonosensible son muchos. E incluso, la verdad es que esta plática ahorita me viene muy bien después de haber visto ayer a una paciente con todas estas características y que le explicábamos el doctor Pierre Ramos y yo cómo debemos de considerar muchísimas cosas para tener un tratamiento y una elección pues personalizada y que no necesariamente tiene que compartir la decisión igual todos son los oncólogos, porque tenemos afortunadamente muchas opciones. Entonces, bueno, sabemos que la elección del tratamiento depende de las características de la enfermedad, de la carga de enfermedad, de la respuesta a terapias previas, de qué tan agresiva se presenta la enfermedad en el contexto metastásico, del estatus de los receptores hormonales y, muy importante, del intervalo libre de enfermedad. Por el otro parte, tomamos en cuenta, por supuesto, las características de las pacientes, cuál es la preferencia de la terapia, los aspectos sociales, psicosociales de la paciente, qué tanto puede ir al hospital, en qué condiciones está para poder transportarse, las comorbilidades y, por supuesto, el estado menopáusico. Y bueno, no podemos dejar de lado, y esto lo voy a mencionar de forma importante al final de la charla, pues los costos del tratamiento, que podemos tener terapias muy efectivas y muy prometedoras, pero pues nos quedamos a veces tristes por no poderlas usar porque todavía no tenemos acceso a todas ellas, más que nada por costos. Entonces, este ha sido el periodo de tiempo en donde se han pues tenido cada vez más terapias endocrinas. Vemos que desde 1896 se identificó que tener una oophorectomía presentaba respuestas en pacientes con cáncer de mama, y vemos que a lo largo de los años hemos tenido más y más opciones terapéuticas en estas pacientes. Arriba tenemos, bueno, nuestros agentes de quimioterapia y por abajo vemos pues los agentes con los que contamos actualmente en el contexto metastásico para poder tratar a las pacientes, y a partir del 2012 contamos con terapias blanco que nos han permitido tener mejores pronósticos. No quiero dejar de decir, aunque la charla definitivamente no se va a enfocar a quimioterapia, que sí tenemos esta opción como tratamiento y puede ser en las primeras o en líneas subsecuentes, pero sabemos que definitivamente la quimioterapia no es la panacea para estas pacientes, y cuando se usa como monoterapia, pues los rangos de respuestas en las líneas primera, segunda y tercera realmente no son muy altas, y como vamos a ver, no son muy diferentes a las que logramos con tratamientos antihormonales. Hay un estudio de metaanálisis donde se comparó en primera línea tratamiento de quimioterapia versus terapia endocrina.
Fueron 8 estudios los que se incluyeron con un total de 817 pacientes y básicamente lo que se encontró en ese estudio es que no hubo diferencia en la supervivencia global entre las pacientes que iniciaron con terapia endocrina versus las pacientes que iniciaron con quimioterapia. Lo que sí se vio es que había una toxicidad obviamente mayor para aquellas pacientes que tenían o que recibían quimioterapia y bueno, sí es importante mencionar que sí para pacientes que requerían respuestas rápidas, la quimioterapia sí favorece respuestas globales más rápidamente que la hormonoterapia. La conclusión de este metaanálisis es que en mujeres con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos se recomienda iniciar terapia endocrina por arriba de la quimioterapia, excepto en enfermedad rápidamente progresiva o crisis visceral donde necesitemos respuestas más rápidas. En cuanto a los blancos o los fármacos terapéuticos que teníamos hasta hace poco, pues este era nuestro mayor arsenal de tratamiento y bueno, que es pues con lo que muchas veces contamos actualmente todavía en nuestra práctica médica y son los medicamentos que utilizamos pues todos los días. En primer lugar, bueno, pues nuestro amigo el tamoxifeno, el modulador del receptor de estrógeno. En segundo lugar, pues los inhibidores de aromatasa que bloquean la conversión de andrógenos a estrógenos y luego la introducción de fulvestrant que modula a la baja el receptor de estrógeno. Entonces, ¿qué sabemos del tratamiento hormonal de primera línea? Pues vamos a hacer un resumen para poder tener tiempo de abarcar todos los temas y bueno, básicamente en esta tabla se resumen cuál ha sido la evidencia del tratamiento en primera línea de hormonoterapia. Vemos que hay varios estudios que nos indican que es mejor dar inhibidores de aromatasa versus tamoxifeno con supervivencias libre de progresión que son mayores para el inhibidor de aromatasa versus el tamoxifeno. Hay estudios también que han comparado fulvestrant versus tamoxifeno donde no hubo diferencias, pero es muy importante mencionar que en este estudio la dosis de fulvestrant fue la subóptima de 250 miligramos. Luego hay 2 estudios más recientes muy interesantes donde intentaron ver si la combinación de un inhibidor de aromatasa más fulvestrant favorecía mejores respuestas en primera línea. Y realmente este estudio son 2 estudios con un mismo esquema de tratamiento donde se tuvieron resultados contradictorios, pero lo que básicamente se vio es que la combinación sirve principalmente en pacientes que no han recibido hormonoterapia previa, que son de primer inicio diagnosticados y que nunca han recibido terapia de forma previa. Este estudio quiero presentárselos, es el estudio FIRST, es un estudio donde se comparó en primera línea el dar tratamiento con fulvestrant a dosis plenas de 500 miligramos versus un inhibidor de aromatasa que en este caso fue el anastrozol. Las pacientes recibieron el tratamiento hasta progresión. Es importante mencionar que la mayoría de estas pacientes habían recibido tratamiento endocrino en el contexto adyuvante. Y bueno, vemos que en este estudio en particular el objetivo primario fue beneficio clínico y en este caso no hubo diferencia entre los 2 grupos, pero cuando se comparó la supervivencia libre de progresión, que fue uno de los objetivos secundarios, se vio que había una supervivencia que alcanzaba los 23 meses, un periodo que no se había visto en otros estudios, que fue muy por arriba de 13 meses que alcanzó el anastrozol. Y vemos aquí que realmente este grupo de inhibidor de aromatasa fue un grupo muy válido porque sí alcanzó incluso periodos libres de progresión más altos de los reportados en estudios previos. Entonces, bueno, esto nos da de cierta forma la pauta de pensar que el fulvestrant podría ser una primera línea de tratamiento adecuado, aunque no podemos dejar de reconocer que fue un estudio fase 2 y que en base a esto todavía no se pueden hacer recomendaciones universales. Actualmente se está llevando a cabo el estudio Falcon 3, que prácticamente es el mismo diseño del estudio FIRST, donde comparan fulvestrant en primera línea versus anastrozol con objetivo primario de supervivencia libre de progresión. Y bueno, lo que suponemos es que este estudio será positivo a favor de fulvestrant, pero bueno, esperamos aún los resultados de este protocolo.
Ahora, tenemos otras combinaciones prometedoras y que sí han tenido, bueno, nos han hecho tener otra pauta en el tratamiento de estas pacientes. Y unas de estas combinaciones son las que se dan con inhibidores de la CDK4/6. Los tumores dependen del crecimiento por medio de las ciclinas dependientes, de las cinasas dependientes de ciclinas, que lo que hacen es favorecer la fosforilación de RB y esto a su vez promueve la entrada de las células de la fase G1 a S y que esto conlleva a la proliferación celular. Por lo tanto, los inhibidores de la CDK4/6 han permitido tener una opción nueva de tratamiento, como lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. El primer estudio que se reportó con la combinación con este medicamento fue el estudio Paloma 1. Este es un estudio fase 2, donde en primera línea se comparó el tratamiento de palbociclib más letrozol comparado con el inhibidor de aromatasa solo. Fueron 2 cohortes, donde en este caso se incluyeron pacientes que tenían la ciclina amplificada o la pérdida de P16. Y vemos estas gráficas muy importantes que ameritaron una presentación oral en los congresos internacionales de oncología, donde vemos que la supervivencia libre de progresión para el brazo experimental llegó a 20 meses en comparación de 10 meses con letrozol, que fue el brazo control, con respuestas de beneficio clínico de 43 versus 33, con un valor de P muy significativo. Sin embargo, cuando se continuó el seguimiento de estas pacientes, no hubo una diferencia global estadísticamente importante. La mediana fue de 37 meses para el grupo experimental versus 33 meses para el grupo control. De nuevo, cabe mencionar que este fue un objetivo secundario, que es un estudio pequeño y que actualmente se está llevando a cabo el estudio Paloma 2 con el mismo esquema de tratamiento, en donde nos permitirá, bueno, tener el resultado final de saber si este tratamiento y esta combinación es el adecuado para nuestras pacientes en primera línea. Es importante mencionar los efectos secundarios del palbociclib. El palbociclib se da de forma oral, que es una ventaja junto con el letrozol o el inhibidor de aromatasa. Sin embargo, una de las toxicidades principales que da es que puede dar un grado de neutropenia bastante alto, que llega a ser del 48% en grado 3. Del 40 al 45% de las pacientes que se incluyeron en este estudio requirieron retraso o reducción de la dosis debido a toxicidad, aunque bueno, es importante mencionar que la neutropenia fue autolimitada y que no se asociaron complicaciones infecciosas, neutropenia febril en estos pacientes, por lo que en general se considera que es un tratamiento muy bien tolerado, pero no debemos de perder de vista que es una toxicidad que tenemos que estar vigilando. Otras toxicidades importantes, a diferencia del grupo control, fue fatiga, alopecia y artralgias. Después de los resultados del estudio Paloma 1, que aunque fue un estudio fase 2, los resultados fueron muy buenos y que superaron lo previsto en cuanto al objetivo primario de supervivencia libre de progresión, la FDA decidió aprobar el palbociclib en primera línea y ahorita ya está disponible en algunos países para su utilización en este contexto de pacientes. Estamos en espera de los resultados confirmatorios del estudio fase 3 para ver si sigue y continúa esta aprobación. Entonces, en cuanto a conclusiones del tratamiento de primera línea, podemos decir que los inhibidores conocemos que son superiores a tamoxifeno, debemos de preferirlos en primera línea a nuestras pacientes, que el fulvestrant en dosis óptimas comparado con anastrozol en un estudio fase 2 demostró su superioridad en tiempo a la progresión. Sin embargo, estamos pendientes de los resultados del estudio fase 3, el Falcon. También sabemos que la combinación de fulvestrant más inhibidor de aromatasa no es adecuada para todas las pacientes, solamente aquellas que son vírgenes a tratamiento hormonal, que realmente son la minoría de nuestras pacientes, pero es importante tenerlo en cuenta. Tenemos datos prometedores con palbociclib combinado con inhibidor de aromatasa en primera línea. Estamos en espera de los resultados del estudio Paloma fase 2 y que en general la decisión debemos basarla en el tratamiento adyuvante previo que recibió la paciente en el contexto de curación. En cuanto al tratamiento hormonal de segunda línea,
Bueno, sabemos que después de que una paciente progresa, que desafortunadamente prácticamente todas las pacientes en el contexto metastásico progresarán a la primera línea, pues sabemos que hay varias causas que originan esto. Una es la pérdida de la expresión de los receptores hormonales, mutación de estos receptores, expresión de los receptores, de las variantes de receptores constitutivamente activos, se incrementa la fosforilación de coactivadores de los receptores de estrógeno, se entrecruzan vías de traducción y señalización que promueven la proliferación celular y que hay hiperactivación de otras vías como es la vía de PI3, AKT y mTOR. Y esto es lo que podemos ver. Realmente el estrógeno, como sabemos, pues tiene dos efectos principales, que uno es a través de su función en la vía nuclear, con promoción de la proliferación, pero la otra muy importante es la vía no nuclear, donde a través de otros mecanismos los estrógenos pueden dar lugar a activación de vías de proliferación celular, que en este caso la principal es la vía de PI3K, AKT, mTOR, por lo que sabemos que el bloquear el mTOR puede mejorar la resistencia y los resultados. Es importante también conocer la definición de la sensibilidad a la terapia endocrina de nuestros pacientes. Vemos que podemos clasificar a las pacientes como altamente sensibles cuando las pacientes pues se muestran que sí tienen respuesta a un tratamiento hormonal de primera línea. Vemos que cuando las pacientes tienen progresión más de 12 meses o de un año de completar tratamiento adyuvante se consideran sensibles, o cuando obviamente no habían tenido tratamiento previo. Los moderadamente sensibles es cuando hay una progresión tardía, después de 2 a 3 años de estar con un tratamiento adyuvante y las pacientes presentan progresión. También se considera moderadamente sensible cuando ya la paciente tiene progresión después de haber tenido un beneficio clínico a una terapia endocrina previa, o cuando la enfermedad es HER2 positiva. Y se consideran resistentes aquellas pacientes que tienen una progresión muy temprana durante la adyuvancia, que estando en tratamiento con inhibidor de aromatasa o tamoxifeno progresan rápidamente dentro de los primeros 2 años, o cuando no hay beneficio clínico a la terapia endocrina de primera línea establecida. Esto, por supuesto, nos permite tomar decisiones de cuál es el mejor tratamiento para nuestra paciente. Ya no jaló esto. Ahí está. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros conocemos que una paciente tiene beneficio clínico a una primera línea, este es uno de las medidas pronósticas más importantes que predictivas, que nos dicen si una paciente va a responder a líneas subsecuentes. Vemos que si una paciente sí tiene beneficio clínico en la primera línea, lo más probable es que tenga también beneficio en la segunda, y hasta el 70% de estas pacientes van a responder. En tercera línea el 43%, en cuarta línea el 20%. Entonces, esta es una diapositiva muy importante. Si nosotros estamos enfrente de una paciente que de entrada tuvo sensibilidad a la primera línea de tratamiento con terapia hormonal, podemos sentirnos relativamente tranquilos que podemos seguir teniendo terapias hormonales subsecuentes y dejar la quimioterapia para después. Aquellas pacientes que no tienen beneficio clínico en la primera línea, pues tienen beneficios mucho menores en las líneas subsecuentes de tratamiento, lo cual no descarta que podamos utilizar las terapias endocrinas en este tipo de pacientes, pero sí nos dice que no van a ser tan respondedoras como aquellas pacientes que tienen beneficio en primera línea. También sabemos que la sensibilidad al tratamiento en primera línea también tiene un factor pronóstico, y vemos que aquellas pacientes que tienen respuesta viven mucho más que aquellas que no tienen respuesta a la primera línea, donde la supervivencia libre o global, se parece mucho más a la del grupo de triple negativo. Este es un resumen de los estudios de segunda línea que se han publicado. Y bueno, vemos en general que no había habido mucha progresión. Los estudios que compararon fulvestrant con inhibidores de aromatasa no demostraron diferencias en cuanto a supervivencia libre de progresiones o respuestas. Sin embargo, de nuevo es muy importante decir que esos estudios se hicieron con la dosis subóptima de fulvestrant,
Cuando ya se compara la dosis óptima de 500 miligramos versus 250 miligramos, es aquí donde sí hay una supervivencia libre de progresión y una supervivencia global estadísticamente diferentes, y este estudio es el que nos marca la pauta de la dosis correcta del fulvestrant, que debe de ser de 500 miligramos. Y también hay estudios donde comparan la combinación de fulvestrant con inhibidor de aromatasa y realmente no hubo ninguna diferencia en cuanto a la supervivencia libre de progresión o supervivencia global. Por lo tanto, en segundas líneas no hubo ningún beneficio en combinar las terapias endocrinas. Entonces, no hay un consenso sobre, o no había hasta hace poco un consenso sobre el manejo óptimo del cáncer de mama hormonosensible que progresa después de un tratamiento con inhibidor de aromatasa. La segunda línea de tratamiento ofrece un beneficio modesto y no hay ninguna ventaja para la combinación de drogas. La quimioterapia se puede utilizar, pero sabemos que se asocia con más toxicidad. Y bueno, la comprensión de las vías responsables de la resistencia endocrina podría brindar beneficio en esta población, y es cuando se empiezan a tener nuevas herramientas donde se bloquea esta vía alterna de PI3K-AKT mTOR, y bueno, esto se ve y se empieza a estudiar a ver si puede tener beneficio en estas pacientes. Y es ahí donde se empieza a desarrollar el everolimus o estudiar el everolimus, que ya se había visto en otras neoplasias como efectivo, como bloqueador de mTOR, y ver si este bloqueo de resistencia podía dar lugar a mayor respuesta. Entonces, tenemos dos estudios importantes que han contribuido a que se tenga en aprobación ya el everolimus en combinación o con exemestano o también en fase 2 con tamoxifeno, y que se ha visto que tiene ventajas. El TAMRAD es un estudio fase 2 donde las pacientes en el brazo experimental recibieron tamoxifeno más everolimus versus tamoxifeno solo, y vemos que las pacientes tuvieron una supervivencia global mayor para el brazo que estaba combinado. Incluso esta supervivencia se vio muy aumentada en pacientes que tenían resistencia secundaria, donde ya había habido una respuesta en un inicio importante, la reciben de segunda línea y tienen pues una supervivencia libre de progresión muy alta, que llega a ser de hasta de 14 meses, cosa antes nunca vista en segunda línea. Por supuesto, hay efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta del empleo del everolimus, que son la fatiga, la estomatitis, que en los estudios llega a ser del 56%, el rash, anorexia, diarrea y la neumonitis. Posteriormente se publicó el estudio de aprobación de everolimus, que fue el Bolero 2, donde en segunda línea, después de progresión a inhibidor de aromatasa, se aleatorizó a las pacientes a recibir everolimus más exemestano versus exemestano más placebo. El objetivo primario fue supervivencia libre de progresión, y es importante mencionar que aunque se definió como segunda línea, realmente las pacientes ya habían recibido bastantes tratamientos previos, todas con inhibidor de aromatasa, pero una buena parte ya había recibido tamoxifeno, fulvestrant, quimioterapia incluso, y que más de la mitad de las pacientes habían recibido más de 3 líneas de tratamiento en el contexto de cáncer de mama avanzado. Estos fueron los resultados muy, muy buenos de la combinación, donde pudimos ver por primera vez también una supervivencia libre de progresión con terapia hormonal, que alcanzó los 11 meses versus 4.1 meses del grupo control. Sin embargo, para sorpresa de muchos, no hubo una diferencia en supervivencia global, aunque sí en meses, pero no alcanzó una significancia estadística. Sin embargo, el estudio cumplió con su objetivo primario y está aprobado como una terapia de segunda línea en el contexto de cáncer de mama avanzado hormonosensible. De nuevo, la estomatitis es el efecto secundario más importante, que llega casi a ser del 60%, y la neumonitis del 16%. Algo importante es la calidad de vida, que a 18 meses, a pesar de los efectos secundarios asociados al everolimus, es mejor para el brazo experimental que para el brazo control.
Y esta es una gráfica muy importante que realmente yo no conocía hasta haber preparado esta charla, y vemos el decremento en calidad de vida que se observan en pacientes que descontinúan el tratamiento. Aquí por los efectos secundarios que en general se presentan en los primeros meses, muchas de estas pacientes al final pues ya no reciben el tratamiento con everolimus, y esta es esta gráfica, donde vemos que la calidad de vida de las pacientes decae de forma muy importante. La gráfica azul punteada son las pacientes que inician de primero el everolimus, sí tienen una decaída en la calidad de vida, pero cuando se mantiene el everolimus con exemestano vuelve a subir. En la naranja vemos a las pacientes con el brazo control, que vemos que al principio tienen una calidad de vida mejor que los controles, pero como a lo largo del tiempo va en detrimento. Entonces, esto es importante conocerlo porque ahí tenemos que intentar mantener a nuestras pacientes en el tratamiento con el manejo de los efectos secundarios, anticipándolos, y de esta manera pues es muy probable que podamos mantener una mejor calidad de vida. Ahora, ¿qué pasa en el mundo real? Hay varios estudios que ya se han estado haciendo con la combinación de everolimus para ver cómo es el efecto en pacientes fuera de un contexto de un protocolo. Vemos aquí que es importante decir que la mayoría de los efectos secundarios que ocurren en los primeros 2 meses del tratamiento y luego bajan de forma muy importante. Entonces, de nuevo es aquí donde tenemos que tener muy vigiladas a nuestras pacientes, intentar superar estos efectos secundarios y de esta manera mantener el tratamiento para asegurar una mejor supervivencia libre de progresión y calidad de vida. De nuevo, la estomatitis se presenta de forma inicial en las primeras semanas. La neumonitis es más frecuente en los primeros 3 meses, pero luego alcanza un nadir donde ya no hay más episodios nuevos de estomatitis, neumonitis o de los efectos secundarios más frecuentes. El estudio Bravo es un estudio de 3,000 pacientes de 400 sitios alemán, y aquí, vieron a las pacientes y cómo se incluían. Es importante decir que ellos observaban muy de cerca a las pacientes. Después de iniciar el tratamiento las veían primero a las 2 semanas, luego al mes, luego cada 3 meses. Y esto es importante volverlo a decir por los efectos secundarios que se dan en un inicio. El estudio también Bravo incluyó a pacientes que tenían más quimioterapias previas y que ya habían también utilizado exemestano o aromacin en un contexto adyuvante previo. Es importante decir que la mayoría de las pacientes recibieron este esquema en primera o en segunda línea y la minoría en líneas subsecuentes. ¿Y por qué es importante también saber esto? Porque aquellas pacientes que recibieron la combinación de everolimus exemestano en las primeras líneas de tratamiento les fue mejor significativamente que aquellas pacientes que recibieron este tratamiento en líneas posteriores. Aquellas pacientes que lo recibieron en primera línea alcanzaban 10 a 11 meses, mientras las otras alcanzaban supervivencias libres de progresiones menores de 7.8 y 8 meses. Ahora, en este estudio ya que de la vida real se vio una estomatitis menos marcada que antes, que fue 20% menos, y esto se debió básicamente a que la mayoría de las pacientes recibieron recomendaciones desde un inicio con respecto a cómo tratar la estomatitis y cómo prevenirla con varias maniobras: higiene dental, evitar comida caliente, enjuague, frío, etcétera. Y ya que la paciente había presentado estomatitis, hasta el 83% recibieron una medida terapéutica, que es cualquiera de estas, para tratarla, por lo que disminuyó los eventos y la severidad de la estomatitis. Ya casi para acabar, quiero hablar de los inhibidores de ciclina, el palbociclib, de nuevo ahora en segunda línea. Recientemente se presentó el estudio Paloma 3, donde después de progresión las pacientes se aleatorizaron a recibir palbociclib más fulvestrant versus fulvestrant solo. La mayoría de las pacientes tenían metástasis viscerales, también muchas de estas ya estaban pretratadas en diferentes líneas. De nuevo se vuelve a ver que el efecto secundario principal es la neutropenia, pero que no hubo mayor incidencia de neutropenias febriles. Las infecciones fueron más comunes, pero todas o la mayoría fueron grado 1 y no hubo muertes asociadas a efectos adversos o toxicidad.
Estos fueron los resultados de una supervivencia libre de progresión de 9.2 meses versus 3.8 meses con una P muy significativa, por lo que este es un estudio positivo, fase 3, en segunda línea para pacientes con cáncer de mama hormonosensibles. Hay otros inhibidores de CDK4/6 que están en desarrollo con muchos protocolos activos en este momento. Entonces, en resumen de la efectividad del tratamiento en segunda línea, vemos que la quimioterapia en general nos da de 2 a 5 meses de supervivencia libre de progresión. Cuando se ha usado fulvestrant llega a ser de 6.5 meses con las dosis plenas. Con el everolimus más exemestano está reportado 11 meses, palbociclib más fulvestrant 9.2 meses, y aquí no está puesto, pero no podemos dejar de tomar en cuenta que la combinación de quimioterapia más bevacizumab alcanza supervivencias libres de progresiones muy parecidas a everolimus exemestano, pero bueno, estamos hablando de una quimioterapia. Esta es otra forma de verlo y vemos que las combinaciones con quimioterapia alcanzan supervivencias libres de progresiones alrededor de 10 meses, que la supera las combinaciones de everolimus exemestano y llega muy parecido a palbociclib más fulvestrant. Entonces, finalmente, todas las pacientes progresarán. No existe ahorita un marcador biológico predictivo de respuesta a líneas subsecuentes de tratamiento. Nuestro objetivo principal debe ser el beneficio clínico, que es un marcador de una herramienta predictiva y pronóstica. El perfil de toxicidad sí es una limitante clínica que nos tenemos que anticipar. Les quiero mencionar que ahorita hay un programa de acompañamiento global que tiene la empresa de Novartis y que está ahorita activo en varios sitios donde están entrenando enfermeras para poder hacerse cargo de los efectos secundarios que pueden presentar los pacientes, que bueno, esperamos que esto sea de ayuda. Entonces, ¿cuál es el manejo y cuál debe ser el manejo de las pacientes con cáncer de mama hormonosensible? Deben de recibir por lo menos 3 regímenes de hormonoterapia antes de pasar a quimioterapia, si no es que, por supuesto, pues antes tuvieron una crisis visceral o se requirió una respuesta más rápida. Ya para terminar, aunque todo esto suena muy bonito, tenemos muchas cosas nuevas, tratamientos prometedores, pues la realidad que tenemos ahorita pues son los precios y son los costos. Y a pesar de que tenemos todas estas moléculas pues accesibles en otros lugares del mundo, pues nuestra realidad es que este es el precio del tamoxifeno, esto de los inhibidores de aromatasa, y estos son los precios aproximados de las moléculas nuevas que realmente sí nos ponen en aprietos a países en vías de desarrollo para que puedan ser accesibles para nuestras pacientes, y más cuando trabajamos en un medio de medicina pública. Entonces, bueno, ya para adyuvancia y ya para terminar, tenemos muchas opciones de tratamiento en primera línea, inhibidores de aromatasa. Si la paciente recurre durante la adyuvancia con inhibidor de aromatasa, considerar fulvestrant. Para segunda línea, pues realmente tenemos todas las subsecuentes. Hay pocos estudios que estudien la secuencia. Entonces, pues realmente aquí depende de las opciones que tengamos y de cómo tengamos a nuestra paciente enfrente. Entonces, las conclusiones: en el tratamiento del cáncer de mama hormonosensible HER2 negativo, el uso de fármacos antihormonales debe ser considerado el tratamiento estándar. Existen múltiples líneas de tratamiento hormonal que deben ser agotadas antes del inicio de quimioterapia, excepto cuando buscamos una respuesta rápida, como en el caso de una crisis visceral. Existen nuevos abordajes que se dirigen a blancos moleculares y que están cada vez surgiendo más. Debemos de conocer las toxicidades y saberlas manejar. Y bueno, que el alto costo de los nuevos fármacos nos obligan a continuar en muchos contextos de nuestro país y otros países, tratando a pacientes según los estándares de hace 4 años. Y bueno, veremos en un futuro si estos precios bajan y se hacen más costeables para el acceso de nuestra población a estos fármacos. Pues muchísimas gracias por su atención, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.